Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, amigos y seguidores del canal de Acción Cine. En este caso tenemos una nueva videocrítica a la carta, una videocrítica que nos han pedido a los dos, bueno, aquí, este señor de aquí y a mí, y nos la ha pedido nuestro amigo Quique. Y como siempre, a nuestro amigo Quique le vamos a dar las gracias, yo personalmente, primero por haber decidido que quería esta videocrítica, por haberla solicitado. Ya sabéis que tenéis aquí abajo las instrucciones en la descripción del canal sobre cómo pedirlas, aquí abajo. En segundo lugar, por habernos pedido que la hagamos los dos juntos, que siempre es un gusto de partir de cine con este señor de aquí. Y date cuenta que te llamo señor y todo. Sí, sí, por supuesto. Y en tercer lugar, por habernos hecho ver de nuevo una de las mejores películas de la historia del cine, creo yo. Así que yo ya he hecho las presentaciones y los agradecimientos a nuestro amigo Quique. Te dejo a ti empezar y agradecer lo que tengas que agradecer, evidentemente. Pues nada, yo suscribo lo mismo que ha dicho mi compañero Jesús Usero. Es un placer hacer esta crítica a medias y gracias, Quique, porque me has proporcionado la oportunidad de volver a ver Taxi Driver, que me tiré un puñadito de como 3 horas viéndola y sacando fotos y tal para organizar todo este asunto, pero también para dar una de las clases que doy yo en una escuela de cine de aquí de Madrid y tengo que decir que fue un éxito, o sea, que funcionó muy bien la clase, vaya. Así que, Quique, matamos 2 pájaros de un tiro, vamos con Taxi Driver y vamos con, bueno, como dice mi compañero Usero, con para mí una de las 10 mejores películas de la historia del cine. Yo creo que Usero y yo siempre las metemos en nuestras listas. Sí. O sea, es de estas que no se te olvida, ¿verdad, Usero? No, esta es de las que entra fijo. Esta, El Padrino, Centauro del Desierto, son como... Pueden ir rotando de puestos, a lo mejor un día Ciudadano Kane, a lo mejor un día te apetece ponerle la 4, Los 7 Samuráis, otro día crees que es la 2, porque esto es muy... Siempre fluctúa cuando haces listas, las listas son muy puñeteras y a mi modo de ver muchas veces totalmente inútiles, porque es limitar y es acotar, es ponerle puertas al campo. Pero en este caso es de esas películas que dices, a lo mejor no sé si es la 1, la 3, pero de las mejores de la historia no me queda ninguna duda. Y viéndola, no solamente por lo buenísima y lo rematadamente buena que es, sino por la importancia y el peso que ha tenido en películas posteriores y en el cine posterior, por su influencia en el séptimo arte y posiblemente por ser el Oscar más robado de la historia del cine. Y adoro Rocky, pero que el año que estaban nominadas Todos los hombres del presidente y Taxi Driver ganase Rocky demuestra al final lo que son los Oscars. Una campaña de marketing, porque lo siento en el alma, pero tanto Todos los hombres del presidente como Taxi Driver, sobre todo Taxi Driver, son mejores películas. Me alegra que digas esto porque esto justifica mi desapego natural hacia los Oscar en el 99,9% de las ediciones. Quiero decir, por supuesto, de vez en cuando hasta un reloj estropeado da 2 veces bien la hora al día, ¿no? Exacto. Pues esto es igual, alguna vez tienen que acertar. Yo creo que este año, por ejemplo, han acertado. Pero en el caso de la época aquella de Taxi Driver, pues evidentemente me tiraron la pata porque, hombre, yo creo que tú y yo, si le hubieran dado el Oscar a Todos los hombres del presidente, pues no nos sentiríamos tan extrañados como que el Oscar fuera a parar a Rocky, ¿no? Pero bueno, está claro que esa es un poco la dinámica. Hay que decir que Taxi Driver no es una película cómoda en los Estados Unidos, es una película bastante incómoda. Sospecho que más incómoda que en otras latitudes. Principalmente porque estamos hablando de una cultura que hace aquello que decía el personaje Josh Clooney en Abierta hasta el amanecer. Haz lo que digo, no lo que hago. Y esta película es muy en esa línea, ¿no? Es decir, yo cuando presenté la película en mis clases, fíjate que nos surgió un tema que de partida no teníamos pensado, que es ¿qué pasa con la sexualidad de Travis? Porque la sexualidad de Travis, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Y fíjate que yo, para empezar un poco esta crítica, la idea es, hay que decir que esta película está claramente definida por 2 figuras femeninas,
claramente una es Cybill Shepherd, la otra es Jodie Foster. Foster. Está el personaje de esta muchacha del principio, a la cual está claro que Travis tiene completamente idealizada y que además, al definirla a ella, de alguna manera nos muestra, entre otros muchos planos de la película, cómo nosotros, lo que está haciendo esta película es lo mismo que haría después Carretera Perdida, que es meternos dentro de la cabeza de un psicópata. Porque nosotros vemos toda la película desde el punto de vista de Travis. Y por eso se repiten tantos esos planos, digamos, desde arriba, esos planos de detalle desde arriba, en momentos concretos. Por ejemplo, cuando le proponen que se compre un Magnum, que hay que llevar un Magnum, que le dicen los compañeros taxistas y tal, y el tío está echando la pastillita en el vaso y el vaso empieza así a hacer efervescencia, y tú dices, tu cabeza está haciendo efervescencia, Travis, y tal. Cada vez que toma una decisión, tenemos un plano de este tipo. Cuando intenta ligar con la muchacha del cine porno, y vemos que hay un momento en que ella se acerca, parece que se van a tocar las manos, pero las manos no llegan a tocarse, y es otro plano desde arriba, y se queda un intercambio comercial, anticipando lo que va a pasar con Iris, con el personaje de Jodie Foster al final. Alto, bueno, alto. Cuidado. Spoilers. Ojo, todavía no hemos dicho ninguno, estaba tomando nota, todavía no hemos dicho ninguno, pero antes de seguir adelante, yo imagino que nuestro amigo Kike ha visto la película 70.000 veces y por eso nos ha pedido esta videocrítica. El resto, quien no haya visto Taxi Driver, ya os vale. Hay que verla. De momento la tenéis en DVD, en Blu-ray, está en Movistar Plus para verla. La podéis ver de 70 maneras legales. Así que vedla legalmente y cuando terminéis de verla, volvéis, porque a partir de aquí, spoilers a cajoporro, porque yo iba a soltar uno ya. Así que, por favor, spoilers. Muchos. Exacto. Bueno, acabo el discursillo este. Simplemente que esos planos son muy importantes, definen todo, definen desde el momento de la chica esta del cine porno, anticipando lo que va a pasar al final con Iris, cómo se queda un intercambio comercial, anticipo prostitución y tal. Pero cuando vemos por primera vez a Cybill Shepherd, que le va la melena bailando hacia atrás con el aire y todo esto, está claro que estamos dentro de la cabeza de Travis, que tiene ese personaje idealizado. Eso por un lado, y es muy significativo, y creo que hay que fijarse mucho por el tema este de lo sexual que decíamos, de la sexualidad de Travis, qué pasa con la sexualidad de Travis, es que estas dos mujeres tienen dos momentos como de desayuno con Travis. Y yo propongo aquí que se repase, que se fije como las diferencias que hay, es como el juego de los 7 errores, ¿no? Las diferencias que hay entre el primer desayuno y el segundo. Como en el primer desayuno con Cybill Shepherd, con el personaje de Cybill Shepherd, Travis va, por decirlo así, en plan vulgar, maqueado, con su chaqueta, está como tenso, está pegado contra la pared, además. Es muy significativo que hay un cordón de teléfono detrás de él en un sitio donde un teléfono pues no se va a poder usar porque está encima de una mesa, al lado de una ventana. O sea, parece raro, pero ahí está el cordón de teléfono. Sabemos que cuando ella le deje a él va a ser esa movida del teléfono y demás, pero sobre todo muy importante, cómo ahí él está con tensión y tal. Y sin embargo, cuando pasa al eco o espejo de esa secuencia, con la prostituta, con la joven prostituta, primero han intercambiado posición en el plano, de derecha a izquierda han pasado, segundo, el plano es mucho más abierto, ellos tienen más aire libre alrededor, se llega a ver hasta en profundidad de campo el tipo que está despachando en la barra, como Travis no lleva chaqueta, sino que lleva una camisa de flores amarilla tranquilamente abierta, está relajado. ¿Por qué? Porque en el fondo él se siente casi más cerca de ella. En cuanto a quizá a madurez intelectual y demás, a la otra la tiene como una diosa y aquí se siente mucho más cerca. Y a pesar de eso ella le dice, tú sí que estás flipado. O sea, a pesar de ello, la niña sigue siendo más madura que él. Le dice, tú estás muy flipado, dices que trabajas para el gobierno y digo, bueno, pero quiero decir, importante la sexualidad, porque cuando Travis se libera con Jodie Foster, con el personaje de Jodie Foster, es porque en realidad con ella no pretende tener sexo o no tiene intenciones sexuales o lo que sea. Y en ese momento el tío está completamente liberado. Y eso plantea un tema sobre la sexualidad de Travis bastante interesante. Ya digo, queda un poco definido con estas dos. Porque además, y con esto acabo, las gafas que se pone, sabemos que Jodie Foster, en esa parte final de la historia, cuando desayuna con él, primero tiene unas gafas verdes puestas, se las quita, empieza a comer y tal, y después se pone unas gafas azules, que son las mismas, no las mismas gafas, pero sí el mismo color de gafa, que se pone Jodie Foster la primera vez, que se pone Cybill Shepherd la primera vez que ve a Travis
fuera del local observándolos, vigilándolos dentro del sitio. Y se ponen unas gafas azules que tú dices, son gafas como de niña, como que son las gafas que va a sacar después esta Jodie Foster. O sea que todo esto, ojo con todo esto, porque es muy interesante. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a los papeles femeninos de la historia, porque definen muy bien la situación de desquicie que tiene Travis. También recordemos el tema de la pistola apuntando al televisor y todo esto. Todo eso está relacionado. Y me callo porque ya he hablado mucho. Yo creo que tiene mucho que ver también con lo que tiene que ver, evidentemente, con todo lo que dices. No sé si tanto más un sociópata que un psicópata, como diría Holmes, un tipo que es capaz de integrarse en la sociedad en cierta medida, pero sobre todo un tipo que es un niño, que es infantil por dentro, que no, su sexualidad es que nunca ha tenido sexo, creo. La sensación que me ha dejado a mí es nunca ha tenido sexo. Por eso necesita verlo en la pantalla, como si fuera un adolescente todavía. Y por eso creo que también hay esa relación. Él, recordemos el cambio de roles que hay. Cuando va por primera vez a hablar con Sybil Shepherd, que va súper decidido, se echa encima de ella en plan, tú eres infeliz, y además engarza con ella. Ella se dice, joder, este tío lo que me está diciendo es verdad. Y es un tío atractivo y es un tío con buena planta y tal. Y es un tipo, y estoy rodeado aquí de esta panda de parguelas con este novio, que por cierto, que bien está Albert Brooks, que no se dice nunca, siempre nos acordamos los demás, pero hacer ese papel tan incómodo, de novio pesado, de novio parguelas, es muy incómodo de hacer, y qué bien está ese hombre. Y él llega decidido, arrollador, convincente, maduro, y luego cuando están en el café, ya han cambiado totalmente los roles. Travis ya no tiene esa piel de lobo. En vez de un cordero con piel, o sea, en vez de un lobo con piel de cordero, es un cordero en ese momento con piel de lobo y ya no tiene esa piel. Ya no es capaz de eso. Y fijaos en una cosa, en ese efecto espejo de por qué están cambiados los papeles, fijaos en los platos, en el desayuno con Sybil Shepherd o en el café. El que ha comido tarta es Travis. El plato de tarta está de Travis. Cuando está con Jodie Foster, la que come dulce, es Jodie Foster, porque los papeles se invierten, porque con Sybil Shepherd él es el niño, él se siente el niño, y con Jodie Foster él se siente el adulto, el padre protector, quiere protegerla, es un padre protector. Y esa inversión de papeles, por eso son tan pivotales los dos personajes femeninos, como dice Miguel, porque todo lo que va a sucederle a Travis gira en torno a su relación con dos mujeres con las que no puede tener una relación porque no sabe tener relaciones. Porque es un niño igualmente, porque como dices tú, al final Jodie Foster le demuestra que sigue siendo un niño, aunque él se crea un adulto. Después hay esos planos con el Magnum. Sí, y los planos aéreos que tú dices... El tema del Magnum está asociado también al tema de la sexualidad, precisamente por la intervención del personaje de Martin Scorsese. Claro. Cuando le dice, ¿sabe quién está ahí? Esa es mi mujer. Sí. ¿Sabe usted quién vive ahí? Yo no. Un negro. Y entonces le dice, voy a coger la Magnum y me voy a ir a esto, le voy a hacer esto. ¿Sabe usted lo que le hace al... Ojo, esto me lo comentó un alumno y lleva razón. En el original dice pussy. Es decir, ¿sabe usted no vientre, sino, por decirlo así, el bajo vientre? Sí. ¿Sabe usted lo que hace un Magnum al bajo vientre de una mujer? Es decir, está claro. Y después, cuando perpetra la matanza, fíjate que siempre están las dos pistolas. Una es la pistola blanca dorada, plateada, con las cachas de nácar blanca y blancas, tal, pequeñita, y después está el Magnum, el cañón. Y cómo se ve algo que se puede ver también en Carretera Perdida, al final en el vídeo porno y demás, cómo la sangre en realidad está sustituyendo a semen. Es decir, cuando él perpetra la matanza y Martin Scorsese nos hace un recorrido hacia atrás, que él está tumbado, que es como si él muriera de alguna manera y se elevara por encima de lo que ha hecho, y tenemos ese plano aéreo. Y vemos, en las paredes están los chorrones de sangre y ves el chorreón de sangre de la pistolita y después ves el chorreón de sangre a lo bestia y te pone el plano de detalle del Magnum. Entonces dices, joder, está claro, hay una alusión clara, ¿no? Que esa es la alusión siempre religiosa al cristianismo de Paul Schrader, que es ese momento de muerte y resurrección, porque ahí Travis muere. Travis muere sacrificándose por otros y luego resucita. Se queda en coma y resucita. O sea, Travis tiene ese viaje y
¿Hasta qué punto ha cambiado Travis en ese viaje que cuando vuelve a encontrarse con Sybil Shepherd y Sybil Shepherd claramente quiere algo de Travis, Travis la deja ir? Bueno, la deja ir. Acuérdate del plano final. Hay un momento... No, escucha. Piensa una cosa, haz memoria, que a la mala seguro que la acabas de ver. Piensa, Travis al principio en plan empoderado, ¿no? El hombre con su esto se queda mirando tal y sigue tal, y la vemos allá. Y hay un momento final en el que se le pone casi cara de depredador y mueve el retrovisor y dices, Travis, que vuelves a las andadas. Sí, pero no caen, pero no va a irse con ella. Que es a lo que me refiero. No lo sabemos. De hecho, ese es el mundo no narrado. Yo creo que para mí, Travis, de ese viaje que emprende, es su pequeña victoria. Porque cuando va en el coche, fijaos en un detalle, la cara de Sybil Shepherd la vemos siempre en el retrovisor, o casi siempre en el retrovisor, que es un espejo muy pequeño. Muy, muy pequeño. Y lo que vemos siempre son las reacciones de Travis. Y esto es, por Dios, ¿cómo no le disteis el Oscar? Cuando está en el coche Robert De Niro y sube ella y mira al retrovisor y se da cuenta de que es ella, fijaos, imperceptible casi cómo le cambia la cara. Y como cuando ella saluda, él ya sonríe, pero primero se le pone media sonrisilla como de cierta alegría, de decir, entre comillas, he ganado, o aquí está de nuevo, ahora sí soy interesante. Y es maravilloso que ese cambio que da, porque es puro talento de actor, de cómo le cambia la cara, pero nada, es en cuanto sube, porque sube normal, tienes a alguien en el coche, en el taxi, sube normal, se sienta, mira, se sienta, coloca el retrovisor, primero mira, y cuando se da cuenta la cara cambia imperceptiblemente, pero cambia. Los músculos se relajan, está casi sonriendo, y cuando ella le saluda, entonces sonríe. Cuando ella le dice, hola Travis, y entonces sonríe. Y ese cambio creo que es muy, muy, muy de decir, esto tome señor un Oscar, porque toda la película es así, porque todos nos acordamos, porque además Taxi Driver es mega icónica y tiene el Talking to Me, que es, ya lo sabemos todos, pero eso... Otra vez con el chisme en la mano. Y con el espejo, que las imágenes especulares son muy importantes en esta película. Pero luego tiene... tiene esos detalles de actor brillante que no son tan escandalosos, no son tan ruidosos, que es donde para mí están el talento de verdad, cuando uno está contenido, controlado y demuestra esa capacidad de expresar con lo mínimo, con una mirada, con un gesto, expresarlo todo. Y hablabas tú antes de los planos aéreos, que para mí siempre son ese Dios que juzga a sus criaturas, y es las pocas veces que nos salimos de la mirada de Travis. Y, por ejemplo, sucede también cuando intenta asesinar al candidato. Que es cuando él echa a correr y la cámara se aleja y nos muestra ese plano aéreo de él corriendo entre la gente, escapando, y el del servicio secreto persiguiéndole. 2 veces le pasa. Cuando está hablando con el del servicio secreto y le está preguntando y luego empieza a darle los datos falsos. Vivo en... Oiga, me ha dado 6 números del código postal y otro... perdón, me he confundido con el teléfono. Y echa a correr y ahí ya hay un primer plano aéreo más elevado, un picado, y luego cuando ya huye, cuando va a intentarlo y huye entre la gente, ya es un plano todavía más picado, más aéreo, en el que debemos perseguirle, y es los momentos en los que Dios está juzgando a una de sus criaturas. Y lo de la sangre, yo creo que merece la pena comentar y que la gente observe el uso que hace Scorsese de la sangre. Porque me estaba acordando de lo que decía Spielberg en Tiburón, que decía que él el rojo lo dejaba para la sangre, que no quería rojo en la película, solo para la sangre destacase más. Scorsese no es así. Scorsese pone rojo en las paredes, en el traje de Travis, fijaos en las paredes del Palantine, del centro este donde trabaja Sybil Shepherd, todas de rojo, la propia casa de Jodie Foster, ese hotel, ese burdel. Que está llena de velas. Que está llena de velas. Es muy curioso, porque es la antivirgen. Claro. Es decir, es curiosamente, ella ya no es virgen, evidentemente es una prostituta, claro. pero tiene ese punto como de ser al mismo tiempo una especie de María Magdalena, pero con una figura casi que él quiere convertirla en virgen, que es el anhelo de Travis, quiere convertirla en virgen cuando ella ya no es virgen. Para que sea como casi él. Claro, y por eso está todo rodeado de velas y tal, es una cosa muy curiosa. Y de rojo, y todo de rojo.
o sea, y el rojo y los tonos ocres y oscuros y el rojo acompaña al taxi. Fijaos en las luces de neón. El rojo, la sangre, la violencia están presentes para Scorsese siempre. ¿Por qué? Porque Travis está al borde de explotar y de convertirlo todo en rojo en cualquier momento. Y es lo que pasa al final. Y entonces Scorsese te lo va anticipando. Te va diciendo, acuérdate va a ese haber plano sangre. que a mí me... Acuérdate ese plano que cuando le venden las armas, ese plano que me recordó mucho en un momento determinado la conversación de Francis Coppola, que es cuando él coge el revólver y empieza a apuntar a la ventana. Y primero te muestran cómo apunta a coches y tal, y después te muestran cómo apunta a gente. Y dices, cuidado, o sea, cuidado con este Menda, porque se puede liar muy parda. Y está, yo siempre que la veo me da la sensación de que está a esto de cargarse al traficante. Porque el otro empieza, quiere droga, cocaína, tal. No quiero esta basura. Quiere un Cadillac y el otro, no quiero esta. Y dices tú, chico, sigue por ese camino que al final el Magnum lo usa contigo. Y es maravilloso porque él se ve a sí mismo como un salvador, como un héroe necesitado. Y fijaos en cómo muestra, porque a mí me gusta muchísimo Manhattan de Woody Allen, que muestra un Nueva York no de postal, un Nueva York con porquería por las calles, con gente más normal, no todos los rincones icónicos, pero un Nueva York más real. Pero no tiene nada que ver con el Nueva York de Taxi Driver. Y hay muy pocos años de diferencia entre una película y otra. Y el Nueva York de Taxi Driver es lo que dice Travis. Son ríos de porquería. O sea, las calles están llenas de inmundicia. Aquí hay que invocar también la influencia que tiene la Nouvelle Vague en esta película y en Scorsese. Porque fíjate, los paseos, la presentación de ella, los paseos por la noche, por las calles, a mí me recuerdan mucho cosas como Ascensor para el Cadalso, pero también Cleo de 5 a 7. Sí. O sea, creo que son referencias. Y lo que hizo la Nouvelle Vague fue darle entidad a pie de calle a la ciudad de París, que casi siempre había sido como un decorado ficticio, una postal, y los de la Nouvelle Vague metieron la cámara en las calles y dijeron que fue como meterse en la trinchera de París, en la trinchera de las calles de París. Y es lo mismo que hace aquí Scorsese, meterse en la trinchera de Nueva York. Y es curioso eso que dices, porque sí que es significativo relacionar películas de esa época. También creo que con este tema de la sangre y lo sexual hay ciertos vínculos de esta película, sobre todo en la cualidad orgásmica que tiene la matanza final, con, por ejemplo, el orgasmo que es el desenlace de Bonnie and Clyde, con la violencia, o el orgasmo que es el desenlace, el principio y el desenlace de Grupo Salvaje, por ejemplo. Entonces creo que por ahí va un poco también la cosa, ¿no? de vinculación y tal. Y tiene ese detalle, también referencias de Nouvelle Vague y de cine negro, como es esa voz en off continua y esa banda sonora de Bernard Herrmann que es continuamente recordando y emulando al cine detectivesco. La banda sonora es la de... tú la pones en una película de cine negro de los 40, de los 50 y no te desencaja para nada. Con esa música de viento continuamente, ese tono casi de jazz o de blues, esa música que te transporta a esta película y te evoca, y junto a esa voz en off te la pone Humphrey Bogart y dices, estoy viendo El halcón maltés o algo por el estilo, y no desentona. ¿Por qué? Porque maneja muy bien el tempo de usar referencias, atraer referencias para contar una historia que va a ser única y que va a usar... de una forma que va a pervertir esos géneros para contar una historia que al final es una perversión del alma humana, de hasta qué punto puede llegar un ser humano solo para convertirse en el monstruo que es Travis. Porque no nos engañemos, le podemos creer lo que queramos, pero y puede haber obrado entre comillas bien, pero Travis es un monstruo. Sí. Y además es una de las mejores muestras de una tendencia que había, que era una de las cosas grandes que había en el cine de los 60 y 70, de finales de los 60 y de los años 70, que es, como tú dices, recuperar los géneros, pero como también te he oído, creo que darle la vuelta al calcetín. Sí. ¿Me explico? Es decir, vamos a ver, tenemos el género, pero vamos a darle la vuelta. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Lo que decías de la música, la importancia de la percusión. La percusión como elemento que anticipa lo que va a ocurrir. Cuando él pasa con Cybill Shepherd por la calle, que van hablando del disco de música y tal, y tenemos este tío callejero, este músico callejero tocando los tambores, que dices, a ver, la que vas a liar, Travis, efectivamente, acabamos en el este del cine porno. Es decir, es un anticipo, ¿no? de la música, del uso de la música. Él no entiende que es un cine porno, que es maravilloso. O sea, es mi escena favorita de las películas. De hecho, hay un momento en que
vemos cómo se aburre en el cine porno después, cuando ya se le ha ido la pelota bastante, que es cuando el tío empieza a hacer así y dices, Sí. chico, tú el porno no lo estás viendo, tú estás haciendo otra cosa, tú estás apuntando con el revólver ya directamente, es decir, ya estamos cansados, ¿no? En fin, yo creo que es una gran película y, por supuesto, a mí me parece una de las inexcusables del cine. Quiero decir, si a alguien le gusta el cine, me parece extraño que no tenga entre su colección mínima de 10 películas Taxi Driver. Y además, bueno, hay una película que yo quería recomendarle a Quique, que es como el lado más oscuro de Travis, que se titula, es una producción de Troma Films, esa productora de películas de serie B, Z, que se titula Combat Shock, el retorno de otro veterano de Vietnam, ¿no? Porque también hay que decir que Travis es un Ulises, siguiendo los argumentos universales, es un Ulises que vuelve de la guerra. En esto tiene puntos en común con otro Ulises fallido, que es el personaje de Martin Sheen en Apocalipsis Now, por ejemplo, y con otro papel que hizo también el propio Robert De Niro, que es lo grande y lo llamativo de estos años 70, que es el cazador. O sea, todos son Ulises fallidos, Ulises que cuando intentan volver al mundo civil, al mundo real, pues no pueden reengancharse a la sociedad, que en el fondo yo creo que lo que busca Travis fundamentalmente es aceptación. O sea, el tema de lo femenino es como una derivada de eso, pero en cualquier caso, él se encuentra muy cómodo entre los otros taxistas. Sí. Porque en el fondo no le plantean un reto de carácter sexual, por decirlo así. Él se encuentra cómodo. Al principio está un poco alejado en la mesa, que es como un rollito de... Hay dos cosas como religiosas. El rollito de la típica mesa de Cristo, y él está como Judas, está como de medio lado, no se acerca a ninguno y tal. Y después está el tema de la confesión del personaje del mago, de Peter Boyle, cuando le está como confesando fuera en la calle, sentados en el taxi, y detrás de ellos está la policía deteniendo a un pavo y tal, y dice, joder, macho, es como si fuera un sacerdote confesando al otro, ¿no? Sí, y además tiene... Perdona, no, te he cortado, dime. No, que el otro le dice que lo que le está contando no le sirve de nada, que no se ha enterado de nada y que no le ha solucionado el problema, lo cual es significativo, ¿no? Sí, porque el personaje del mago es un vendemotos, que es lo que me encanta. Fijaos la historia que está contando cuando le conocemos. Pero tiene un detalle en cierta medida, fijaos, con todo el discurso, con toda la discusión, con toda la problemática, con el tema de la homofobia hoy en día que estamos teniendo, fijaos en la charla que tiene la segunda vez que vemos a los taxistas. Cuando dice que se subieron dos, sí, utiliza palabras, pero cuando se subieron dos gays el otro día y te estaban discutiendo que se peleen en su casa, que a mí me da igual, y el otro le dice, en California se pueden casar, y si luego se separan, pues le tiene que dar la mitad con esto, y dice el otro, joder, en California están mucho más avanzados que nosotros, aquí tenemos que hacer lo mismo, y dices tú, joder, estos tíos que son unos curritos y están ya defendiendo algo que todavía se está luchando hoy en día en el año 74, y dices tú, ostras, esta película estaba bastante más avanzada de lo que parece. Pero, sí. y se ven detalles como ese, que es decir, esa charla en la que podían ponerse a hablar con detalles súper... Pues es que en California son unos degenerados. No, el tío le dice, el mago le dice, ¿en serio? Joder, es que en California ya podíamos aprender, es que en California están mucho más avanzados que nosotros. Ese detalle me parece brillante porque, es decir, esta película está 40 o 50 años por delante de lo que está, del discurso social incluso. Y lo maneja con una brillantez y una sencillez que me parece maravillosa. Todo el tema del estrés postraumático, el tema del sexo y la pornografía, cómo lo refleja y cómo refleja una sociedad que no sabe tratar con ello. Cómo está integrado el tema de las drogas por las calles y esa deshumanización que hace Travis de esa gente, porque para él no son humanos. Fíjate la charla que tiene con el personaje Harvey Keitel. Personaje, adiós Madero, y el otro, perdona, ¿qué me has dicho? Que Harvey Keitel, otro igual, para darle de comer aparte, o sea, sale 10 minutos en la película y te llena una película el solo. Hombre, Harvey Keitel tiene una secuencia que es absolutamente perturbadora y truculenta solo desde lo verbal, que es la secuencia en la que empieza a comerle la cabeza a la niña y empieza a soltarle allí barbaridades, después se pone a bailar con ella y hay que decir que nosotros en ese momento empatizamos plenamente con Travis porque nos da un ascazo tremendo. ¿Y cuál es el siguiente plano que te pone Scorsese?
Travis disparando en el sitio este de tiro Exacto. y tú dices... Probando todas las pistolas. Causa-efecto, es decir, te ha metido dentro de la cabeza del... También es interesante ver cómo te mete dentro de la cabeza a través de los planos que le dedica al político, Sí. al que hace lo que hacen los psicópatas, deshumanizarlo, quitándole la cabeza. Le quita la cabeza en todos los planos. De esa manera lo deshumaniza y lo puede maltratar, ¿no? O sea, esa idea de... Porque fijaos cómo, hablando de los espejos, fijaos, el reflejo del espejo en el retrovisor de Sybil Shepherd o de la pareja que está metiéndose mano, que está dése prisa que tenemos que llegar al hotel al principio, y cuando es el reflejo del político solo se ven los ojos. Claro. Que es cuando usted es Palantine y el tío empieza a venderle su moto, porque el tío es plenamente funcional, pero siempre tiene ese fallo de hablar demasiado. Y es cuando empieza a hablar de la mugre de Nueva York y el asistente del político diciendo, ostras, este no es de los nuestros, este no es de los nuestros, cuidado. Todo eso refleja esa deshumanización que hace él de determinadas personas. Cuando él acomete la matanza final, no ve personas, ve impedimentos, ve muros que tumbar para llegar hasta Iris y para salvar a Iris. Y él lo único que quiere es eso. Y entonces ve topes de... Y por eso esas luces, esa sombra, esa bombilla que se mueve, todo eso, es por eso, es para no humanizar. Y también es interesante cómo ve él, cómo mira a él, pero cómo le miran a él, o cómo, mejor dicho, no le ven a él. Vuelvo a lo de las gafas de Sybil Shepherd al principio, como cuando lo descubre, cuando lo caza, que está acechando, se pone esas gafas azules. O sea, nadie ve al verdadero Travis. Y después la niña hace lo mismo, lleva sus gafas verdes, se las quita y se vuelve a poner las azules. En las gafas del guardia del FBI que está con el político. Es decir, creo que es una película de miradas, porque cuando él habla con el político, él a veces vuelve la cabeza un par de veces, pero normalmente no le mira directamente, sino lo mira a través del retrovisor. Al final mira a Sybil Shepherd a través del retrovisor. O sea, es muy interesante cómo la mirada es lo esencial. El tema de cuando está en el cine porno y empieza a hacer así. Es decir, esta película está repleta de miradas. Bueno, el negro que está en el bar, cuando empieza a pensárselo del Magnum, que dice, a uno le han cortado las orejas, un compañero y tal, y el tío lleva también sus gafas puestas. Es decir, las gafas están continuamente apareciendo en la película. Perdón. Y forman parte un poco de esto. Él mismo se pone las gafas en un momento determinado. Es decir, que es un poco sobre la mirada. Es importante qué tipo de mirada tenemos, ¿no? Sobre la gente y sobre las cosas. La mirada que tienen es la de no, y es algo que creo que es uno de los problemas que señala la película, que es no queremos ver a los monstruos que creamos. Y por otra parte hay gente a la que no vemos. Aquí está hablando de Vietnam, de cómo la sociedad americana no quería ver a los veteranos de Vietnam. Claro. Porque eran un pecado. Claro. De alguna manera. Era algo que había que esconder. Claro, era lo que había que barrer debajo de la esta. Exacto. Y no quería verlo, pero en este caso muchos de ellos que volvían totalmente trastornados de la guerra, como han vuelto tantos soldados a lo largo del tiempo de la guerra, habían creado monstruos y no querían ver esos monstruos. Y Travis es un monstruo y no quiere verlo en la sociedad, se niega, y se ponen las estas. Decías tú, es una película actual. Hombre, ahora mismo los que van volviendo de Irak y de Afganistán. Es que esto es una maniobra constante, es un bucle en lo que está la sociedad americana en cuanto a las guerras y demás. Sí, pero me hace gracia eso porque trata con mucha naturalidad ciertos elementos que hoy en día tratamos a veces hasta con tabú o con problemática, y esta película te dice, hace eso, casi 50 años lo trataba con una normalidad absoluta, y a veces esa guerra a veces continua de hacia dónde avanzamos o cómo avanzamos como sociedad occidental y los propios frenos que nos ponemos, y cómo mirando la vista atrás al arte, a la cultura, al cine, a la literatura, al teatro, a la propia televisión, descubrimos que había gente que ya marcaba el camino y decía, no, estamos haciendo las cosas mal o bien o regular, y ha ido avanzando en ese sentido, y creo que en ese aspecto me parece que Scorsese y Roder lo que consiguen es una auténtica maravilla de decir, dentro de 50 años esta película va a seguir hablándose de ella, pero no como qué buena es solo, sino los temas que tratamos siguen estando de actualidad hoy en día. Y no sé si lo sabían o no lo sabían, pero está ahí, la película sigue ahí. Aparte de haber sido en su momento un retrato perfecto de una sociedad y de su época, que sí, es lo interesante. Ese Nueva York. Yo creo que cuando una película consigue retratar su época y su sociedad de una manera tan perfecta,
es la película que va a sobrevivir a través del tiempo, porque en el fondo los problemas siempre vienen a ser más o menos los mismos. No sé cómo andamos de tiempo, Jesús. Pues tenemos que ir terminando ya, me temo, y la verdad es que te dejo conclusiones, cierre y demás, siembra al maestro. No, yo creo que en esta estamos totalmente de acuerdo tú y yo, y nada, darle las gracias otra vez a Quique por habernos pedido esta videocrítica juntos. Y nada, y esperar que nos veamos en otra videocrítica más adelante. No tengo mucho más que decir. Eso es lo importante. Seguramente nos veremos, creo que con Quique también. Así que muchísimas gracias a Quique, de verdad. Muchísimas gracias a todos los demás, que ya sabéis que tenéis la revista en el kiosco, que podéis ir a comprarla cuando queráis, que estamos trabajando ya en el nuevo número y que creo que va a molar mucho, además. Así que darle a like, suscribiros, contadnos lo que queréis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.